como decía Javier, lo más importante es haber sido vecina del barrio aquí de tantos años, ¿no? Para mí, bueno, primero agradecernos la invitación, sí que me hace mucha ilusión porque quieras o no es volver a mis orígenes. Veo tantas caras conocidas con las que hemos compartido tanto y evidentemente pues recuerdas la infancia, mis padres Marcelino y Teresa, todos los vecinos, antes de que se construyera todo esto, ¿verdad? Los que ya tenemos una edad y vinimos de recién nacida o nacieron aquí, pues hemos visto también levantar el barrio. Y aquí solo me da un poquito de pena pues que mi hija que no ha podido vivir esa vida de barrio tan estupendo que ha habido siempre y que tenéis, ¿no? Y bueno, ya lo sabéis, porque sabéis ya de lo que os voy a contar, hay muchos que lo han ido viendo, o muchas. Y que bueno, ya sabéis que aquí hace 1000 años hubo un barrio que duró al menos 200 años, ¿no? Después, ¿qué pasó? Pues no sabemos muy bien, aparte de la iglesia de San Juan, se supone que debería haber, pues a lo mejor casas de labor, claro, son muchos siglos, hasta que en el siglo XX volvió otra vez a renacer el barrio con las primeras personas que vinieron, el señor José, por ejemplo, ¿verdad? Mari Carmen, la familia vuestra, y todos los que en los años 60 y 70 pues se instalaron aquí otra vez como vecinos. Entonces, a mí me hace ilusión dedicar esta charla a todos los vecinos que han sido, a los de hace 1000 años, a los de los que nuestros padres, abuelos y bisabuelos, ¿no? Porque veo ahí también niños jóvenes, niños y personas jóvenes. Y bueno, y a los jóvenes del barrio y a todos, porque realmente pues la cultura y la historia de este barrio es su legado cultural. Y bueno, y ya centrándonos un poquito en lo que es el barrio, hay dos aspectos que pienso que caracterizan mucho la posición de este barrio. Por un lado, la situación al pie del cerro, además aquí, como lo vemos perfectamente, ¿no? Donde surgió la ciudad de Barbastro, y luego la relación con el río Vero, pues que nos bordea literalmente, ¿no? Que sí que sacamos un pie, estamos en el río prácticamente, ¿no? Como decía, su posición al pie del cerro donde se instaló la ciudad, que lo tenemos aquí detrás, que ahora a lo mejor, a pesar de las pendientes, pierden un poquito lo que fue las características orográficas. Todavía tenía zonas más escarpadas, porque a lo largo de los siglos pues se han ido aterrazando para construir las diferentes edificaciones. Pero era un cerro, bueno, es un cerro, lo es aún, desde la Peñeta, pues ya veis la visibilidad que hay, de la sierra, del Somontano, del Vero, en fin, del Llano, en un punto muy bueno de comunicaciones y de observación, y luego pues un cerro pues que prácticamente la defensa era relativamente fácil en algunas zonas y en otras se amuralló, y en otras ayudaba también, por ejemplo en la zona del Coso, por la zona sur, el barranco que existió, que hasta el siglo XIX no se colmató, llamado Barranco Hondo, por lo tanto ya nos hace una idea, ¿no?, de lo que era aquello. Bueno, pues entonces Barbastro surge primero como un fuerte militar en la zona, se supone que de la Peñeta, porque se habla de la Peña del Santo Sepulcro, luego habrá una iglesia que se denomina así, y fue fundada por los árabes. Entraron en el 711 por el estrecho de Gibraltar y en el 714 habían llegado a Zaragoza. Entonces, en su expansión al norte, en esta zona crearon dos puntos defensivos, dos fuertes, dos fortificaciones, que eran Barbastro y Alquézar. Por lo tanto, esta fue una zona de frontera de lo que se denominó la Marca Superior de Al-Ándalus. Posteriormente, eso ocurrió a finales del siglo VIII, a principios del siglo IX, fijaros que estamos hablando, no que estamos diciendo de esa barbaridad de años, fue Jalafi Rasid, que sonará, que fue el que se estableció aquí y el que ya conformó la ciudad. Entonces, lo primero que hizo fue establecer la Zuda, que era el palacio del gobernador, en toda la plataforma que vemos aquí. He puesto esta foto, que ya no existe, se puede tomar esta vista, ya lo ves, que no había huertas aún, porque se ve toda la planicie, ¿no?, y la zona tan amplia entre la Peñeta y las Capuchinas. Entonces, en toda esa zona estableció el palacio del gobernador, a su vez fortificado. Y poquito a poco se fue creando la población con las viviendas que fueron ocupando la zona sur, en la otra cara, ¿no?, conforme bajamos de la Barbacana. Los que hemos vivido aquí de más pequeños ya sabemos lo que es eso, subir y bajar y subir. O sea, que este trayecto lo hemos hecho mucho, ¿no? Subir a la Zuda, bajar al barrio. Bueno, entonces un poquito nos enclava en ese momento. Y luego ya en el siglo X hubo otro gobernador que se llamó Anrus, y este fue el que fortificó la ciudad, creó una muralla muy potente con torreones. Todos esos datos los sabemos por las fuentes históricas.
Y Barbassó se convirtió pues, en una ciudad, una madina, que se dice en esa terminología, que fue además capital de la región de la Barbitanilla, que eso le dio un estado mayor, porque al tener esa capitalidad ya tenía derecho a tener un gobernador, era un estatus, digamos, más importante. Hablando de la muralla, ahora a la vista en toda esta zona no vemos nada, pero no sé si recordáis las excavaciones que se hicieron en la zona de la Barbacana, que fueron en el 2015, si no me equivoco, los hizo un compañero que se llama Ignacio Lafragüeta. Seguro que cuando subíais por aquí en alguna ocasión o por el Pozo de Hielo los visteis trabajar, ¿no? Entonces allí lo descubrió varias zonas. Bueno, antes he puesto esta imagen porque antes de eso hicimos unas prospecciones que se llaman con georradar, que con ese aparato que va pasando se emiten ondas que eso ayudan a saber si hay zonas de huecos, si hay zonas de rellenos y dan idea de si puede haber estructuras, ¿no? Y ya ellos en la excavación en varias zonas pues localizaron unos muros monumentales de grandes sillares. No sé si se ve muy bien, veis que aquí hay 4 imágenes. Podéis ver, sobre todo en las 2 superiores, que se ven sillares grandes y que pueden corresponder a lo que fue la muralla esta de los siglos X y XI, ¿no? Eso es lo que piensa el arqueólogo que lo excavó. Lo que pasa es que se excavó en esta zona un trozo muy pequeñito y es poco para saberlo. Pero no es nada de extrañar, incluso se habla de la posibilidad que hubiera podido haber allí una torre e incluso una puerta. Y luego también aparecieron otros restos, pues por ejemplo un aljibe, de estos aparecen bastantes, en la zona donde estuvo la Zuda. También se han excavado otras zonas, trabajado de la muralla, y por ejemplo os he puesto esta foto que es de cuando se construyó una casa nueva en la avenida de Navarra, más arriba de donde está la comarca, a la derecha un poquito más arriba, es el número 20, y la casa estaba adosada a esta muralla, que esta muralla sí que es de época musulmana. En principio, esta muralla, por lo que sabemos y lo que podemos deducir, discurrió por toda la zona de la Barbacana, bajaba por la calle La Peña, por donde las Hermanitas, luego torcía por donde está ahora la catedral, que entonces evidentemente la catedral como tal no existía, para ir por la calle del Aseo, entre la calle del Aseo y la avenida de Navarra, y luego torcer por la zona de las Capuchinas. Entonces, todas las casas, o la mayoría de las casas que están en la avenida de Navarra, están apoyadas en la muralla y sabéis que muchas tienen 2 puertas, una a esa calle y otra a la calle del Aseo. O sea que esa zona es por donde iba la muralla. Y en algunas, pues ha conservado todavía los restos donde se apoyó la casa. Entonces es importante cómo la arqueología nos va dando información sobre cómo era la ciudad, porque las fuentes históricas realmente no aportan datos generales, pero no detalle, ¿vale? En lo que fue la ciudad musulmana, en la zona de intramuros, hubo otros edificios de carácter público, entre ellos la Mezquita Mayor, que estuvo situada en el entorno de la catedral. Y de allí procede este capitel que veis, que está aquí en el Museo Diocesano, o sea que lo podéis ver. Y luego se encontraron también restos de parte de lo que sería el lienzo de la muralla cuando se trabajó en una de las criptas que hay al lado del altar mayor, donde se han enterrado recientemente algún obispo, el obispo, uno de los últimos obispos que se enterró allí, y que además se puede ver porque se puede acceder por una trampilla. Por lo tanto, ahí habría restos de esa otra muralla, de esa parte, ¿no? En principio, la muralla tenía varias puertas. Las más antiguas eran una que se encontraba hacia el este, que podía estar por la calle de la Peña, y otra hacia el oeste, por la zona de las Capuchinas. Pero también se habla de una puerta de la Peña que pudo estar por aquí arriba. A mí siempre me llama la atención que al señor José Peñar, yo le había de decir que él había oído decir que por debajo del Peñón iba una calle. Mari Carmen, no te acuerdas, pero yo me acuerdo que lo decía, por debajo del Peñón iba una calle. Claro, esto lo vemos ahora totalmente erosionado, ¿no? Pero podría ser. Y de todas formas, el hecho de que hubiera esa construcción amurallada tan potente y lo que luego hubo aquí, era lógico que en una zona próxima pudiera haber una puerta. Hay que entender que esta zona del barrio de San Juan era una zona muy accesible porque nos permitía acceder a la zona alta sin cruzar el río.
Y eso estamos hablando en época, no solamente en facilidad del trasiego de personas, sino en los momentos complejos que aquí los hubo en todos esos siglos, que fueron, bueno, muy complicados, con muchas guerras, con las diferentes familias de origen islámico que pues entre sí querían quedarse con el poder. Entonces es una época muy convulsa, ¿no? Si os gustan estos temas, yo os recomendaría que os leyerais el libro que se publicó últimamente de Philippe Sénac y Sebastián Gast, que recoge la biografía de Jalal Rashid y de otros personajes, y parece una novela de aventuras, pero vamos, que no desmerece a ninguna de las que nos pueden dar ahora por la tele. Bueno, pues eso, que fue una etapa muy compleja. Entonces, en esta diapositiva podemos ver en amarillo lo que fue el primer recinto amurallado, este que decimos que se creó en época musulmana y que fue con el que se encontraron los reyes de Aragón cuando conquistaron la ciudad, y en azul la expansión un poquito posterior. Y la arqueología nos ha permitido no solamente corroborar algunos datos de las fuentes históricas, sino descubrir que aquí no solo hubo un barrio, un arrabal, sino que hubo varios. En principio hubo uno en la zona de San Francisco, que es el que veis más a vuestra izquierda, el de aquí. Bueno, no puedo señalar, ¿no? Pero bueno, yo creo que os ubicaréis. En la zona central, el de San Juan, y luego el que está en el extremo izquierdo, que será el vuestro el derecho, me parece, ¿verdad? Bueno, pues ese responde a los restos que se han encontrado en las excavaciones de la carretera de Salas, que también yo creo que en el 2018 y 2019, pues también cuando pasabais por allí veíais cómo estaban trabajando los compañeros Antonio Alagón y Francisco Pérez, ¿no? Entonces, con restos que están en estudio todavía, por eso no sabemos mucho más. Cuando ellos avancen, pues tendremos muchas más conclusiones, pero ya ahí hay un conjunto de, no solamente de materiales, sino de infraestructuras que ya indican que pudo haber otro arrabal allí. Por lo tanto, sabíamos que la ciudad se dividía en una zona alta, con la Acrópolis, podemos decir, y una zona baja con arrabales, pero claro, ahora tiene una dimensión mucho mayor, ¿no? Y vamos a pasar ya, antes de pasar a hablar de la excavación, a lo que nosotros sabíamos del barrio. Sabíamos de la existencia de la iglesia de San Juan, de ahí recibimos el nombre, ¿no? La iglesia de San Juan, según la documentación histórica, nos dice que cuando Pedro I conquista definitivamente Barbastro, le dona al monasterio de Santa Fe de Conques una mezquita, pero no solo con la mezquita, sino con todo lo que había, con hornos, con huertos, es decir, que ahí había una infraestructura, ¿no? Se lo dona a ese monasterio porque Pedro I, bueno, los reyes de Aragón tuvieron mucha relación con el sur de Francia, de hecho varios se casaron con damas o nobles o princesas de origen francés, y bueno, pues en principio, como digo, lo dona a este monasterio porque se había encomendado a esta santa para tomar Barbastro. Entonces hizo esa promesa y entonces le legó todo esto, ¿no? Luego sabemos que pasó a la orden de los templarios y finalmente, cuando se deshizo la orden, pasó a los sanjuanistas y ya tomó esa advocación. En principio, esta iglesia, en un primer momento, debió ser la mezquita, pues a lo mejor remodelada, ¿no? Pero después, quizá en la época ya de los sanjuanistas, fue cuando se construyó una iglesia nueva. Este dibujo que tenemos aquí se hizo a mediados del siglo XIX por José María Cuadrado, que era, bueno, pues un dibujante historiador que fue por toda España dibujando elementos arquitectónicos, y aquí llegó aquí. Entonces él todavía comenta, bueno, ya lo veis que estaba en un estado pues un poco deplorable, ¿no? Pero que dentro todavía se conservaban pinturas en una capilla que hacían alusión a la mártir de esta Santa Fe, ¿no? Y que luego había visto que estaba el nombre del que pudo ser el que hizo las pinturas, el pintor, maese Alfonso, pues pudo ser. Eso es lo que vio él. Después, López Novoa, que ya sonará por la historia de Barbastro, ya un poquito más tarde, nos habla un poquito más de la iglesia, nos cuenta que fue parroquia, por lo tanto estamos hablando ya de una envergadura importante, que para San Juan aquí hacían también, celebraban la fiesta con una misa a la que acudían el cabildo y los miembros del ayuntamiento. Y en aquel momento él dice que ya estaba como almacén, la tenía un particular que la destinaba como almacén, y cuenta que había destruido las pinturas por miedo a que hicieran algún acto de vandalismo, ¿no? No utiliza esa palabra, pero es la que utilizamos ahora, ¿no?
Y él se lamentaba muy mucho diciendo que era posible que los barbastrenses permitiéramos que un templo que pisaron el obispo Poncio, ahora que estamos con San Ramón, pues el obispo Poncio, primer obispo de Barbastro, y Pedro I estuviera pues como una zona de almacén hollado por las bestias, que decía, como diciendo, ¿cómo es posible, no? Poco después, bueno, cuando él habla dice que hacía pocos años que se había perdido el culto, pero vamos, el deterioro debió ser, vamos, rápido. Y poco después se trasladó la portada a la capilla del cementerio, que es donde está y donde pues, hemos podido ver los únicos restos que nosotros hemos conocido de la iglesia de San Juan. Además, si algún día que vayáis, vale la pena detenerse un poquito, mirar los capiteles, donde hay representaciones vegetales, hay una representación de las Tres Marías junto al sepulcro, hay dos figuras de arpías, que son estas figuras legendarias con forma de mixta de mujer y de ave. Bueno, pues la trasladaron aquí y gracias a eso pues se mantuvo. Y esta es la iglesia, la reconstrucción que se hizo para unos paneles, pues como pudo ser, un poquito ya basándonos en estos dibujos. Bueno, y ahora vamos a las excavaciones que se hicieron en el 2006 con mi compañera Julia Justes, a quien le agradezco mucho pues, que me haya facilitado las imágenes, ¿no? Entonces, nada más empezar la excavación, pues ya apareció, lo que veis aquí, esta zona superior con el último pavimento de la iglesia, que debió ser el último que se puso en torno al siglo XVIII. Es un pavimento de ladrillo. En la parte del fondo se encuentra el inicio de uno de los altares y luego en los laterales se veía alguna subdivisión, pues posiblemente correspondiente a varias capillas. Y conforme fue profundizando, empezaron a salir los laterales, los muros laterales, la cimentación. Y aquí, más o menos, podéis observar, es una iglesia muy bien construida. Este muro no era el que estaba a la vista, porque era la cimentación, pero aún así tiene dos líneas de sillares, muy bien ensamblados, con la zona central rellena con cantos rodados, esa era la forma de construcción, con contrafuertes, con lo cual era un edificio sólido. La pena es pues, que se conservaba, sí que la anchura en torno a 11,5 aproximadamente metros, y no se conservaba toda la planta. Es una iglesia de planta rectangular, pero le faltaba el ábside. El ábside, bueno, pues eso desapareció, lo demolieron, debieron reutilizar los sillares y debió tener un ábside semicircular, como cualquier otra iglesia románica, y en principio, en cuanto a la longitud, se calcula que podía tener unos 26 metros de longitud. No era un templo muy grande, pero vamos, ya tenía su prestancia, no era una ermita. Luego, además, se habla siempre de monasterio. Entonces es posible que además de la iglesia hubiera habido otras dependencias. Eso de momento no se ha encontrado nada y tampoco se tiene más información histórica. Esta, no sé si se ve bien en la tele la planta, pero es la reconstrucción, ¿no?, de cómo sería esa planta rectangular con el ábside semicircular, como muchas iglesias románicas básicas que habréis visto cuando habéis ido a visitar pues bueno, cualquier sitio de Aragón, ¿no? Esta iglesia tuvo cementerio, que esto también habéis visto algunos de los enterramientos, ¿no? Antes lo comentabais. Cementerio que fue bastante grande y se extendió por todo el exterior de la iglesia, llegando hasta por aquí. Porque yo me acuerdo, y los que sois un poquito más mayores, ¿no?, que yo, ¿os acordáis que aparecían restos de huesos? No sé quién me dijo un día que tenía una calavera, ¿no?, y que a mí le había dado una regañina, ¿no?, por tener la calavera en casa, como... Bueno, pues que en aquellos años pues aparecieron, cuando se construía precisamente, yo me acuerdo de esta zona de aquí, ¿no?, de estas casas, ¿no? Por lo tanto, de esto ya teníamos noticia. Bueno, pues ahora, al realizar las excavaciones, pues aquí les han aparecido la friolera de cerca de 30 enterramientos de todo tipo, de mujeres, hombres, personas mayores, personas jóvenes. Todos ellos están orientados al este, ¿no? Nos imaginamos la iglesia pues hacia el altar, con la cabeza hacia el altar. Y la mayoría de ellos pues tenían los brazos generalmente cruzados en el pecho. Son enterramientos que llaman de fosa simple. ¿Lo que quiere decir? Pues que se hacía un agujero y allí pues con el sudario se les metía nomás. Pero luego han encontrado uno que se llama de cistas, es decir, que se hacía con losas. Le hacían como una tumba con losas o bien era la fosa y cubierto con losas, y esas son más antiguas. O sea que aquí hay enterramientos del siglo XII aproximadamente hasta prácticamente el XVII. Y aquí es muy interesante porque ha habido algún enterramiento que está cortado por los muros de la iglesia, que quiere decir que esos enterramientos corresponderían
a la iglesia de Santa Fe inicial, la mezquita remodelada, ¿vale? Entonces, por eso os hemos dicho que hubo una primera iglesia y luego está la románica, ¿no? De estos enterramientos hubo uno, que es el que tenemos aquí, que aparece con lo que se llama el ajuar, se les ponían algún objeto, y este llevaba, o esta, no sé si era hombre o mujer, un collar con cuentas de azabache, que tampoco es muy normal. Entonces el azabache es un elemento protector, y que se creía que era protector, y por ejemplo lo llevaban mucho todos los peregrinos que hacían el Camino de Santiago, que no es como ahora, ¿no? Que uno lo hace en condiciones, pero entonces, cuando en los primeros años había muchos peligros en el Camino de Santiago, ¿no? Entonces los peregrinos se protegían con elementos religiosos, o estos, por ejemplo, que también lo llevaban. Y luego hay otro enterramiento muy curioso, que es este de aquí. Este es en el interior de la iglesia, que este apareció con una espada de las que se llevan al cinto. De hecho, ay, mira, que el puntero sí que se ve, ¿verdad? Me doy cuenta. De hecho, aquí en la cadera hay una zona más oscura que no se debe apreciar muy bien, porque estaba aquí apoyada la espada. Entonces, por las características de la espada, sobre todo por la empuñadura, es una espada del siglo XVI. Esta ya está restaurada en el Museo de Huesca, la restauraron y está allí, ¿no? Entonces, en principio, como veis, bueno, pues aquí hubo una tradición de enterramientos muy larga. Sí que hay diferencia entre los que se enterraban fuera y los que se enterraban dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia generalmente se enterraban los sacerdotes o personas que tenían una vinculación o benefactores, ¿no? de esa parroquia. Ya sabéis que ha habido tradición, pues que, por ejemplo, en la catedral que se mueve muy bien, de capillas de determinadas familias o determinados obispos, pues que se enterraban allí, ¿no? Entonces, que cuanto más cerca estaba uno del altar, bueno, pues se creía pues que, bueno, más facilidades tenían, pues bueno, de tener la vida eterna y mejor, y bueno, pues en ese sentido, generalmente es lo que decimos, los sacerdotes o benefactores. Pero bueno, que fue un cementerio bastante grande, ¿eh? Porque parte tuvo que desaparecer con el tiempo. Y después de la iglesia de San Juan, la sorpresa fue en esta excavación, que aunque teníamos esos datos de que Pedro I dio una mezquita y decías, bueno, pues aquí habría poblamiento, pues que aparecieron los restos de época musulmana. Claro, esto fue en el 2006, que entonces había muchas excavaciones que no se habían hecho, ni se había hecho las de la Barbacana, ni lo de la carretera de Salas, ni otras actuaciones que se han hecho por la zona de San Francisco. Entonces esta fue la primera vez que se encontró lo que llamamos los arqueólogos una estratigrafía, que son las capas, ¿no?, con los materiales, donde se podía datar muy bien la época a la que correspondían los restos que había allí. Porque sí que es cierto que en otras zonas, por ejemplo en el entorno de la catedral, que es que había ido allí, aparecieron, pero allí habían construido mucho y no quedaba mucha estructura de ese momento, si unos muros, o aquí en la calle de la Esperanza también, pero aquí pues bueno, supuso pues bueno, un impacto importante porque es la primera vez que teníamos esa información científica. A nosotros también, me imagino que todo esto nos supuso otras emociones, ¿no? A vosotros supongo que también, a mí también, porque claro, no puedes desligar. Yo siempre me acuerdo, cuando paso por aquí, hay una imagen en la que tenemos que estaba el señor José con el trillo y ahí vamos un montón de críos encima y yo digo, mira, cuando estábamos aquí no nos podíamos, sí, sabíamos la iglesia de San Juan, no nos podíamos ni imaginar que debajo de nuestros pies hubiera aquello, ¿no? Pues bueno, mirar. Entonces, hay una parte de muros, que son estos de aquí, de sillares, veis que son sillares como cuadraditos porque están puestos a tizones, han puesto con los frentes a la vista, los frentes más estrechos, de cerca de 1 metro de longitud y con una técnica que es propia de la construcción de época musulmana, o sea que esto es de libro, por decirlo de alguna manera. Cuando ves esto sabes que esto es de época musulmana, muy bien construido. Esto pertenece a un edificio público porque en las casas no se construía así, ¿vale? Y se ha relacionado con que pudieran ser los restos de la mezquita. Se abandona y luego a lo mejor se repoblará con personas de origen cristiano, pero bueno, en esos 200 años este barrio debió funcionar con continuidad, lo cual ya son palabras mayores, ¿no? O sea que podemos y podéis estar orgullosos de, bueno, de esa trayectoria, ¿no?, que hemos tenido como barrio desde hace 1000 años, ¿no?
Y bueno, aparecieron muchísimos materiales fragmentados. Estos son dibujos que se hacen a partir de los trocitos. Podemos hacer el dibujo de las cerámicas. Bueno, pues aquí ha habido de todo. Pues ollas, platos, candiles, tapaderas, jarras, de todo lo que se utilizaba en la vida diaria. Generalmente las vasijas de cocina solían ser de color negro, las de mesa más de color más carácter anaranjado. Y luego hay otras decoradas como esta jarrita que hay aquí, con esmalte, con una técnica que también es propia musulmana. Y aquí tienes un ejemplo, esta no es de aquí del barrio, esta es del solar de la UNED, pero es que era parecida a la otra, es la misma forma. Entonces eran jarritas que utilizaban para la mesa, para beber fundamentalmente, para, pues bueno, para verter líquidos, y bueno, tiene pues una decoración de estas que digo, de esmalte. Y esta es la joya de la corona, que podríamos decir. Esto es una taifor es como un plato grande, una fuente, ¿no? Una fuente de la que se pone para los días de fiesta, ¿no? ¿Y qué singularidad tiene? Pues que, bueno, está restaurada, ya veis la parte original es esta, pues que tiene una decoración zoomorfa, es decir, aquí hay un animal. No es que no se representen animales en la cultura islámica, pero no suele ser lo más frecuente. Entonces veis que tiene como unos puntitos por aquí que le marcan el pelaje y se piensa que puede ser un felino, pues o pudiera ser un leopardo, pudiera ser un león. Hay muy poquitos ejemplos de esto. En la provincia de Huesca creo que es el único y hay algún otro, no sé si en Huesca y en Monzón algún trocito, pero no exactamente como este. O sea que, y a fecha de hoy creo que no los hay, ¿eh? Por lo tanto, esta pieza se restauró también en el Museo de Huesca y la tenéis expuesta allí. O sea que si alguna vez vais, podéis preguntar o la veréis en la parte dedicada a lo musulmán. Y si no, pedir que os lo enseñarán. Decís que soy del barrio de San Juan y os lo enseñarán. Y luego otros elementos muy singulares son son estos instrumentos metálicos que se piensa que son de cirujano o para uso cosmético, que veis que por una parte tienen como una pequeña espátula y por la otra parte es una punta. No se sabe muy bien el uso, pero pudiera ser para eso. De estos sí que suelen aparecer con bastante frecuencia, ¿no? Os he puesto unos cuantos pues para hacernos una idea. Y bueno, ya con esto es un poquito resumen de lo que supuso la excavación, los datos que aportó y la función que tuvo este barrio durante esa etapa de la Edad Media. También posiblemente aquí fuera el sitio donde Sancho Ramírez acampó antes de tomar Barbastro. Pudiera ser, dice que en un arrabal pudiera ser este o pudiera ser otro. Pero sí, este tiene algo bueno que hemos dicho, que aquí se puede acceder sin necesidad de cruzar el río, que el río es una vía de comunicación, pero para estas cosas es un impedimento, ¿no? Y aparte hemos dicho que uno de los aspectos que caracterizaban este barrio era su posición en torno a lo que fue el origen de la ciudad de Barbastro y el otro es en torno al río. Entonces aquí el río Vero pues es una vía de comunicación, es un vehículo histórico, ha unido tierras y gentes a lo largo de la historia desde la prehistoria y por sus valores naturales y culturales fue declarado Parque Cultural del Río Vero por el Gobierno de Aragón, que fue una ley que sacó en el 97, pionera en toda España, en el que reconoce lugares que tienen, por una parte, espacios naturales de gran valor y conjuntos culturales muy sobresalientes y también valiosos, ¿no? En nuestro caso, el Parque Cultural lo componen los 11 municipios por los que transcurre el Vero, desde que nace al sur de Boltaña hasta que desemboca en Barbastro. Y tiene unos órganos de gestión con un patronato, donde están los ayuntamientos, asociaciones, el Gobierno de Aragón, y la comarca del Somontano es la que tiene la encomienda de gestión. Y a partir de eso, que es un órgano participativo, pues se hacen muchas cosas. Si hacemos un recorrido muy rápido por el río, aquí tendríamos la zona norte, el Alto Vero, donde nace el río, como he dicho, al sur de Boltaña, y serían los municipios del sur de Boltaña e Insa y Bárcabo, que también de esas zonas de Bárcabo tuvimos vecinos que vinieron de allí, al barrio. Allí está el pie del Pirineo, llamamos aquí el Pirineo Nevado, pueblos de montaña tan bonitos como Arcusa, bueno, muchos de ellos paules, Lecina, con su encina milenaria, que vale la pena también visitar. Y precisamente en Lecina es donde el río ya empieza a entrar en la zona de caliza y se crea el famoso cañón del río Vero, que es espectacular. Por más que vayas, yo al menos siempre me admiro, ya he podido ir 1000 veces en todos estos años, que te admiras, ¿no?, de ese paisaje tan extraordinario,
ese vericueto del río, de los barrancos, que bueno, ya sabéis que se hace el descenso del Vero, pero luego hay miradores donde podemos admirar, de hecho hay un mirador antes de llegar a la Lecina, en donde se puede ver toda esta zona. Bueno, y es aquí donde tenemos uno de los tesoros más importantes del Parque Cultural que le dio origen, que es el arte rupestre. En todas estas cuevas hay pinturas rupestres declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO y que nos llevan a más de 30.000 años. Pensar que durante 30.000 años en el río Vero, en esta zona, se convirtió como una especie de santuario donde todas las comunidades prehistóricas pintaron allí a lo largo de toda la prehistoria, que podían vivir, algunas pasaban de un lado a otro de los Pirineos en el Paleolítico, en la etapa más antigua, pero pudieron venir de zonas más abajo, de sitios donde tuvieran cuevas y poblados aquí abajo, porque ahí se lo pintan. O sea, que quiere decir que estamos unidos, por eso el río tiene tanta importancia, ¿no? El más antiguo es la cueva de la Fuente del Trucho, que es el único cueva con pinturas paleolíticas en Aragón, ya que supuesto esta figura de un caballo, ¿no? ¿Os recordáis de los de Altamira? Bueno, pues aquí en los bisontes de Altamira, aquí en la cueva de la Fuente del Trucho hay manos y hay otras representaciones que son muchísimo más antiguas. Las más antiguas tienen más de 30.000 años, ahí es pronto decirlo, ¿no? Y después otros, posteriormente, cuando ya termina la época esta glaciar de frío, el Paleolítico, cambia el paisaje y cambia la gente y cambia cómo se pinta. Y aquí tenemos el ciervo de Chimiachas, pues que es una preciosidad de estilo naturalista, que este ciervo tiene más de 10.000 años y se conserva perfecto, ¿no? Mirar el otro, ¿no? El otro lo he visto en rojo el anterior porque hay un programa que saca mal el color y se ve mejor, ¿no? Y ya que estamos con fenómenos y eventos astronómicos que hemos celebrado San Juan, el solsticio de verano, pues aquí lo que celebraban, porque lo hemos visto, eran los equinoccios. Y en los equinoccios, que son en primavera y en otoño, cuando el día y la noche tienen la misma duración, en la cueva de la Fuente del Trucho, en esa cueva hay un orificio, y en los equinoccios un rayo de sol entra por ahí, ilumina una zona de roca, y ¿sabes lo que hay allí? Pues allí tallaron un oso. Es este que no se verá muy bien, pero bueno, está en posición de invernación y veis, esta es el morro, aquí está la cabeza, está en la parte superior, ves, está, pues bueno, replegado, ¿vale? Y solo ilumina eso, no es una casualidad, ¿verdad? Por lo tanto ya se practicaban ritos, conocían la astronomía y esto era indicativo. Indica los cambios de estaciones, ¿no? El inicio del invierno, cuando los osos hibernan, la naturaleza, ¿verdad?, se duerme un poquito, y la primavera salen los osos de las cuevas, de la hibernación, y bueno, y surge la vida. Por lo tanto, aquí hay pues mucho mensaje. Con lo cual, este es de los asoleos que se llama por de los más antiguos, porque es que este oso pues estará entre los 3.000 o 15.000 años, me da igual. Hay varios estilos, pero estamos hablando de mucha antigüedad. Ya en Alquézar, el Vero ya va saliendo de la zona de barrancos. Aquí tenemos el puente Bellacantal, que indica un poco ese final, y ya poco a poco entraremos desde la zona de Colungo, Adahuesca, Santa María, el municipio de Santa María de Dulces, con Buera y Huerta de Vero. Entramos ya en ese paisaje mediterráneo, de olivos, almendros, campos de cereal, otro paisaje diferente al que hemos visto de los cañones y de las sierras. Y ya poco a poco, pues el río, bueno, se ha ido abriendo, pasa por Pozán de Huerta de Vero, Pozán de Vero, Castellazuelo, con ya lo que es la vegetación de ribera, con su fauna y su flora en cada sitio, y ya pues ya llega a Barbastro. Ya sabéis que en el extremo de nuestro término municipal desemboca en el Cinca. Ya no les he puesto, por eso ya lo tenemos más visto todos. Un patrimonio muy importante en todo el río Vero. Conjuntos monumentales como Alquézar, que es el más significativo, que además está declarado el pueblo más bonito del mundo, o todo el patrimonio de Barbastro, la catedral, el casco antiguo, en fin, ya lo conocemos. Pero aparte del patrimonio monumental y religioso que tienen la mayoría de las poblaciones, hay otros patrimonios importantes, como estas casetas de pastor, el que nos hablan de la vida de la gente, pues desde casi finales de la Edad Media hasta el siglo XX, ¿no? Las casetas de pastor para refugiarse, las obras hidráulicas como el Salto de Pozán, de donde salen acequias ya que se citan en el siglo XIII, quiere decir, la de San Marcos, que regaba la huerta, toda la huerta, bueno, ahora ya casi no queda, ¿no? Pero hasta Barbastro. Y luego el que llamamos patrimonio inmaterial es el de nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras fiestas, pues que se hunden pues en la antigüedad. Y por supuesto la nuestra. Ahí esta foto ya tiene 20 años, ¿eh? Algunos a lo mejor reconoceréis de la hoguera.
San Juan, que aquí solo se celebra en este barrio, en el resto de Barbastro se vinculan a San Ramón, pero aquí pues hacen los ritos, además los habéis recuperado muy bien todo, ¿no? De San Juan, que nos marca ese solsticio de verano. Y sobre todo esto, desde el Parque Cultural se ha trabajado en crear infraestructuras para mejorar la vida de las poblaciones, poder desarrollar con nuevas actividades económicas y con el turismo cultural. Y unas de las más importantes han sido los centros de interpretación. Os he puesto aquí el de Colungo, que ese es más significativo porque es el que es en donde está representado el arte rupestre y un poco es el referente del parque, que tiene varios espacios externos e internos, pues con mucho equipamiento, se va renovando y donde se hacen muchas actividades. O el Torno de Buera, por ejemplo, que se ha musealizado una almazara, un molino de aceite, pero luego hay más, pues está el de leyendas y tradiciones en Atahuesca, el del Río Verón Castellazuelo, el dedicado al espacio Valdeyo en Alquézar, eso creados, ¿no? Porque luego están los museos que ya había o que se han creado en Barbastro, en fin, me refiero a los que se han hecho desde el Parque Cultural del Río Verón, pues con los ayuntamientos, la comarca y el Gobierno de Aragón. Se han creado muchas rutas senderistas con paneles que explican el recorrido. Esta, por ejemplo, está en el entorno de Atahuesca y allí hay una leyenda de las abuelas de Seville que se cuenta en el centro y ahí, bueno, se va también por unos espacios muy simbólicos, como aquí también los tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues hay muchas posibilidades de disfrutar de este espacio. Incluso en lugares que tienen muy poquita parte en el Vero, como es el municipio de Azara, pues ahí también se ha señalizado la iglesia, en fin, varias cosas, ¿no? Para que cualquiera que vaya a estas localidades pues pueda disfrutar del patrimonio. Se hacen actividades, aquí hay una demostración de cómo se hacía el fuego en la prehistoria, o tirando con propulsor, como tiraban los que vivían en la cueva de la Fuente del Trucho y pintaron, o pintar como se pintaban manos en la prehistoria. Bueno, eso en cuanto, luego hay otras cosas que no son de prehistoria que también se hacen en los demás centros, pero porque nos hagamos una idea para que os animéis también a disfrutar de todo este patrimonio que tenemos y de las actividades. Y luego la aportación que ha hecho este barrio pues también es importante al Parque Cultural porque es el Pozo de Hielo. El Pozo de Hielo, que bueno, por poco no lo vemos desde aquí, pero casi. Yo durante media vida lo veía porque me daba evitación el Pozo de Hielo. He estudiado mucho con el Pozo de Hielo enfrente. Bueno, pues se restauró en un programa que tuvo la Mancomunidad de la Comarca con el CEDER y con también el Gobierno de Aragón, y luego se musealizó con el Parque Cultural también con esas subvenciones de la Diputación Provincial, bueno, de muchas instituciones que colaboraron. Este es un pozo de hielo muy importante, se creó en el siglo XVII y este, junto con el de Campolugo en Alquézar, fue declarado bien de interés cultural hace muy poquitos años. Estos dos. De hecho, cuando se hizo el informativo en la televisión de Aragón para explicar que se habían declarado varios pozos de hielo en bien de interés cultural en Aragón, hicieron dos conexiones. Una la hicieron uno de Teruel y la otra aquí. Entonces, importante este pozo, que hay mucha documentación y luego que lo hemos musealizado, es decir, que entramos dentro y con los paneles, la sonografía se explica todo lo que ha sido y qué ha significado este pozo de hielo y otros pozos en el Somontano, ¿no? Bueno, aquí tenéis el interior donde hay una reproducción de cómo hacían el empozado de la nieve para fabricar el hielo. Y bueno, ya voy a acabar. Muchas anécdotas os he contado algunas. Casi me las tendréis que contar vosotros, que tendréis un montón. Me gusta acabar con esta imagen porque esta es una ilustración del siglo XVIII, donde aparte que podemos ver un montón de monumentos que han desaparecido, ya veis López Novoa que ya se quejaba, entre ellos los que nos afectan un poco a la visual. Este sería la iglesia del Santo Sepulcro, que estaba donde la Peñeta, ha quedado solo la Peñeta, donde, bueno, ya veis que hay muchos edificios donde se apoyaban diferentes construcciones. El convento de los Trinitarios, que es este que también desapareció, y es donde se hicieron las excavaciones últimas y aparecieron los restos de los enterramientos y la casa musulmana y todo esto que hemos contado. Y aquí aparece la ermita de San Juan, o la iglesia de San Juan, que está aquí. De hecho, hay un edificio y hay como otro adosado, vete a saber lo que era, a lo mejor era para otra funcionalidad. Bueno, en este momento estaba en culto. Y también, muy interesante, las balsas de hielo que están aquí. Porque cuando se explica cómo se hacía el hielo aquí, pues se explica también que en invierno había unas balsas al borde del río donde por la noche se dejaba agua, no mucha cantidad, y por la mañana que estaba helada la subían para arriba pues para seguir con el proceso. Bueno, pues con esto espero que haberos aportado alguna cosa nueva porque muchas ya las conocíais
y que me contéis cosas, porque yo voy a aprender también de vosotros, de todo lo que me contéis. Y que ha sido un placer reencontrarnos aquí y que haya barrio por muchos años. A ver si nos pasa como los del principio, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, pues agradecerte la conferencia que nos has dado, muy amena. Por parte del barrio, pues le entregamos un detalle de vino, no sé si bebes o no, pero bueno, que lo bebas con salud. Y el laurel del barrio, que pasó ayer por la... Claro que sí. Y después nos ha traído para sortear de parte de... No sé de quién me dijiste, toma. Sí, por una parte, hay libros del Centro de Estudios de Somontano, la revista Somontano y varios del Hospital de San Julián, de Santa Lucía y San Julián. Y luego hay otros del Parque Cultural del Río Virú de la comarca, que hay un libro, el de este árabe también es por parte de la comarca, y el Parque Cultural hay otro del arte rupestre, pero dibujado, que es muy bonito también. Y luego hay varias cosas, hay una taza y luego unos cuadernos y unas bolsas de... También, bueno, pues cooperativas, sí. Es que hay dos. Con lo cual, bueno, pues un recuerdo. Les agradecemos mucho. Comentarles que si quieren ser socios... Pues me la apunta a que sí, señor, eso es un buen socio. Oye, animaros, que para poder sacar todas estas publicaciones que decimos, pues el Centro de Estudios tiene un grupo de personas que están en la Junta y colaboradores, pues que de forma, pues como hacemos en todas las asociaciones, como hacéis vosotros aquí, trabajamos pues para poder fundamentalmente apoyar investigaciones y luego preocuparnos de que eso se publique. Pero claro, se necesitan socios. Entonces sí que os animo a que si estáis interesados, y es la manera de apoyar que todas estas actividades se puedan hacer, pues que os hagáis socios, que además se paga 20 euros al año, pero las publicaciones se regalan, o sea que prácticamente estamos sacando ahora 1 o 2 al año, o sea que en principio es un apoyo pues para que se puedan hacer todas estas publicaciones. Luego nos dan alguna subvención también, pero aparte de eso pues hay que poner dinero propio, y si no es con los socios no sería posible. Entonces en la página web del Centro de Estudios de Somontano está la hoja de inscripción con que os animo a colaborar. Gracias, Antonio. Y hay una buena, inmensa biblioteca de temas culturales, arqueológicos, de historia, de todo, que se pueden... Se puede ir a consultar los trabajos. Sí, sí. Muy bien. Estupendo. Aquí